Padre Santo, es con gratitud, gozo y una expectativa en fe que venimos hoy a escucharte, a recibir tu verdad y a ser edificados en la semejanza de Jesús. Gracias porque tu trabajo en cada uno de nuestros corazones continúa y la obra que has iniciado en nosotros la perfeccionarás hasta que seamos idénticos a Jesucristo. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas presentes y por todos los que serán bendecidos a través de esta sesión en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues la semana pasada trabajamos en entender la guía y en reconectarnos al contexto que nos trae a esta guía. Y empezamos a leer y a procesar la introducción en la página 7, y la cual creo que es importante que leamos otra vez y empecemos aquí en esta sesión. Y dice: habiendo recibido la verdad sobre el gobierno de mi nueva existencia, estoy comprobando en mi vivencia personal que en efecto hay solo dos factores que determinan el cumplimiento de la promesa de mi Padre en mi vida como su Hijo. Y estos son lo que mi Padre hace en mí conforme yo se lo permito. Ahí están los dos factores. Y eso lo simplifica, ¿no? Lo que mi Padre hace en mí conforme yo se lo permito. Cada vez que nos encontramos ante la pregunta de por qué las cosas no están funcionando divinamente en mí, pues la respuesta es otra pregunta: ¿le estoy permitiendo a mi Padre cumplir su promesa en esta circunstancia, en esta situación, en esta relación? O no. Y si no lo estoy haciendo, pues eso de inmediato nos da la pauta, ¿no? Y nos señala el camino que hay que seguir. Hay que retomar la comunión y ver que la situación en nuestro espíritu vuelva a ser una situación en la que estamos permitiéndole a Dios hacer su voluntad, cumplir su promesa en nosotros. La hoja sigue diciendo: fui introducido a las 4 operaciones divinas que son realizadas en mí por el Espíritu Santo para transformarme en la semejanza de Jesús, y fui invitado a recibir al Espíritu Santo en mi ser para que cumpla la promesa de adopción en mí. Ahora soy traído a ver de manera más clara y profunda cada una de las operaciones que el Espíritu estará realizando en mí para establecerme en la naturaleza divina, iniciando con la operación divina de revelación. El contenido de esta guía es solo una herramienta para que yo le permita al Espíritu Santo encaminarme a la verdad que me transforma en hijo de Dios. Esta guía consta de 3 partes o segmentos. Cada uno me presenta una verdad que soy invitado a recibir en fe. Y estas 3 partes son: ¿qué es revelación? La segunda es: ¿para qué me es dada revelación? Y la tercera es: vivo la operación divina de revelación en fe, o vivo revelación en fe. Ahora vamos al primer segmento de esta guía y soy invitado a recibir la operación de revelación. Es preciso que comprenda por qué razón el Espíritu Santo inicia todo lo relacionado con mi transformación
revelándome verdad y también las maravillosas consecuencias que trae a mi existencia el que yo aprenda a vivir esta operación correctamente. O sea, vamos a entrar a ver revelación de una manera amplia. No voy a decir exhaustiva porque eso ninguno podemos atrever a decir, nos vamos a ver todo lo relacionado a revelación. Sino que vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos va a guiar a ver. Y les invito a que veamos y entendamos por qué es que todo lo que tiene que ver con nuestra transformación inicia con revelación. Y vamos a entender las maravillosas consecuencias que trae a nuestras vidas el que aprendamos a vivir esta operación correctamente. O sea, cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir revelación. Y vamos a entender eso más claramente conforme avance nuestro progreso en esta guía que Dios nos está dando. Entonces aquí inicia mi comprensión de cómo Abba me transforma en su hijo. Al final de todos estos capítulos, de toda esta unidad que estamos viendo, bienvenida Ellen, vamos a tener claridad en cuanto a cómo somos transformados. Y lo más importante es que entremos a la vivencia de permitirle al Espíritu Santo hacer su trabajo. Y una vez que ya estemos fluyendo en esto, vamos a ver el poder y la habilidad y la perfección del trabajo del Espíritu Santo en llevarnos a la vida divina. Entonces, esta es nuestra introducción. Entonces, si alguien quiere comentar sobre algo que hayamos visto aquí hasta el momento. Muy bien. Vamos a la parte 1. La parte 1 de nuestra guía es ¿qué es revelación? Vamos a entender primero eso. ¿Qué es revelación? Y antes de iniciar, ahora sí quiero preguntarle a cada uno de ustedes que nos dé lo que hasta ahorita entiende en palabras sencillas. ¿Qué es revelación? Marco, ¿qué es revelación para ti? Bueno, estaba yo preguntándome, creo que les he comentado que hace aproximadamente 6 años, Abba me hizo una revelación maravillosa. Él me ha pedido que me cambiara de iglesia y andaba yo buscando y entré a una iglesia que nunca había ido y una profetisa, es una iglesia pentecostal, ahí creen en los dones espirituales que vienen en los capítulos 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios. Y esta mujer se paró y dijo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tú crees que ya perdonaste, pero no es cierto. Cuando perdones serás sanado. Dice, tú estás enfermo. Cuando perdones serás sanado. Y eso fue pues impactante, interesantísimo para mí. Yo no sabía que estaba enojado conscientemente. Y había hecho un trabajo muy arduo
pensando que el principal problema en mi vida pues era mi relación con mi papá humano. Y pues ya para entonces había tomado más de 1000 horas de terapia y todo un rollo humano, ¿no? Y yo sentía que ya mi relación con mi papá humano estaba saldada, no estaba en paz. Y el meterme a ver en mi corazón qué era lo que estaba pasando, me permitió abrir una cloaca que yo traía en el corazón. Y, y ahorita yo estoy dudando si lo que ocurrió en ese momento fue revelación o fue redargüimiento, porque aparentemente fue algo así como en paralelo. Y que mi, mi había llegado a tener un problema muy importante que en los libros que leí le llaman tener un espíritu no perdonador. Hola, ¿cómo estás? Me había hecho de un hábito espiritual muy nefasto, que es el hábito de no perdonar las ofensas, de no saber perdonar. Está prendido. Y eso, pues ocasionó que traía yo un cúmulo de ofensas en mi corazón que yo no había trabajado ¿Puedes hablar o no? y perdonado. Ah. Y y Dios tuvo que ir sacando una por una para limpiarlas. Y fue un trabajo maravilloso. Y ahora que estoy hablándolo, pienso que realmente revelación, redargüimiento y corrección también pueden estar trabajando en paralelo, los tres, ¿no? No sé si instrucción en justicia también, pero para mí la revelación de Dios es maravillosa y da origen a la limpieza y da origen a dejar de ser humano y empezar a vivir la vivencia divina. Espero no haberme extendido mucho. Gracias. Gracias, Marco. Gracias. Uh-huh. Bienvenida, Helen. Dinos hasta donde tú comprendes ahorita qué es revelación. Sí, hola, buenos días a todos. Hasta donde yo comprendo qué es revelación, para mí es que mi Padre Dios me da su verdad y esa verdad va a hacer que transforme todo mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo, para que yo venga a ser hecha idéntica a su Hijo Jesús. Bueno, así muy resumido, es la verdad que Dios me provee, la verdad que Dios me da a través del Espíritu Santo, para que yo venga a este entendimiento y pueda vivir la vida divina de mi Padre aquí, en este cuerpo. Es lo que yo puedo entender, resumiendo mucho. Muy bien, gracias. Gracias, Helen. Silvia, ¿para ti qué es revelación? Para mí la revelación, puedo comprender que es lo que el Espíritu Santo me muestra, me enseña, me guía. Todo lo relacionado a transformarme, a hacer esa operación, esos cambios en mi ser, en lo que Él quiere, el plan que tiene para mí. Y que pues trae a mi existencia
a ir para vivir correctamente. Me muestra en mi entendimiento lo que muchas veces uno no puede ver, no puede entender, no puede no nos damos cuenta muchas veces de que hay cosas que están ahí, que Él nos quiere, nos llama nuestra atención y muchas veces nos cerramos y son situaciones repetitivas, pero Dios en esta guía nos está invitando pues a que le permitamos esa transformación a través de lo que nos revela, en su plan y su propósito. Gracias, Silvia, gracias. Manrique, por favor, dinos lo que entiendes que revelación es hasta el momento. Bueno, para mí revelación es el camino que Dios me muestra, que yo no puedo ver, por la situación de cómo estoy pensando o cómo estoy viviendo o qué es lo que yo estoy deseando. Y Dios me enseña, me muestra, me alumbra el camino correcto. Y obviamente ahí entra la decisión de mi voluntad absoluta, si escucho a Dios o sigo escuchando los deseos del humano, ¿no? Del corazón. Revelación realmente me lleva al camino correcto o a ese camino vivo de Jesús. Y obviamente esto con el único propósito de seguir siendo cambiado y transformado para que se cumpla el propósito de mi Padre de llevarme a ser igual a Jesús. Pero la tardanza del proceso no es algo porque mi Padre no lo pueda hacer, sino porque yo no estoy dispuesto a ser transformado en todo lo que Dios me viene enseñando, me viene mostrando. Y por más que el Espíritu de Dios habla a mi espíritu, pues hago oído sordo. Y esa realmente es la tardanza por la cual uno no puede ser transformado, pues con mucho más rapidez. Amén. Gracias, Manrique. Finalmente, Félix, dinos lo que hasta hoy entiendes. Sí, reiteradas ocasiones la palabra de Dios nos habla acerca de la obra de nuestro Padre. Como dice el salmista, alumbra los ojos. Y eso es develar algo que está oculto para nosotros. Y como dice Efesios 1:17, que Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, resumiendo eso a revelación, en mi manera de ver es que Dios me quite la ceguera espiritual. ¿Sí? Todas aquellas cosas que no puedo mirar y que Él quiere revelarme, darme a conocer. Él alumbra los ojos de mi entendimiento para poder comprobar su verdad. Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Bueno, cada declaración ha tocado uno u otro aspecto de lo que revelación es. Les invito a que con un corazón abierto
nos preparemos a permitirle al Espíritu Santo revelarnos revelación, revelarnos lo que es revelación. Vamos a la página 9. En la página 9 tenemos un diagrama que consta, es como un círculo cuadrado que consta de 4 secciones. Y en el centro dice las 4 operaciones divinas que me transforman en hijo de Dios. Y luego tiene el cuadro superior de arriba, número 1, lo estoy escribiendo para beneficio de Marco. Y dice revelación, tiene un dibujito de un foco. Luego a la derecha, hacia abajo, dice número 2, redargüimiento, y tiene un dibujito de un corazón en jabón. Y luego abajo, el número 3 es corrección, y tiene un dibujito de un corazón en regeneración. Y el cuarto, del lado izquierdo hacia arriba, es instrucción en justicia, y tiene un corazón, dibujo de un corazón con 3 siluetas siendo uno. Y obviamente está hablando de la vida en uno. Pero cada una de estas partes trae una definición sencilla, práctica y amplia de lo que cada operación es. Antes de leer cada una de esas cosas, quiero recordarles que estas operaciones tienen un orden, tienen una secuencia, pero forman parte de un todo. ¿Sí? Hay un orden, si no hay revelación no puede haber las que siguen. Pero revelación no es dada para quedarnos allí tampoco, porque el cumplimiento de lo que nos es mostrado ocurre en la número 4, la cuarta operación. Entonces, la semana pasada, si recuerdan, hablamos de visualizar esto como un puente, que revelación es lo que alumbra hacia el puente y nos muestra por qué somos invitados a cruzarlo, y redargüimiento y corrección son el puente, constituyen el puente que nos lleva a la instrucción en justicia, donde vamos a ser enseñados, adiestrados, habilitados a participar de la naturaleza divina siendo uno con Dios. Entonces, te puedes dar cuenta, el propósito no es revelarnos, el propósito es que seamos uno con Dios. Pero para llevarnos allí, tenemos que ser llevados por medio de estas 4 operaciones. Y eso hay que tenerlo presente siempre. Nunca pienses en una operación dividida de las demás. Pero tenemos que entender cada una para poder vivirlas correctamente. Porque así como Dios tiene un propósito específico para cada una, nosotros también podemos resistirle, podemos corromper el proceso, ¿sí? Y evitar que se cumpla su propósito en nosotros por no saber participar correctamente de estas operaciones. Entonces, visualizando este cuadro, vamos a leer cada definición. Y dice, revelación me trae a fe para verme siendo hecho idéntico a Jesús. Sí, revelación te invita a que aceptes ser hecho igual a Jesús. En este aspecto, en este otro aspecto, en cada parte de la revelación que Dios te hace, es para ese propósito.
si aceptas la invitación, entonces la fe va a operar en ti y permanece el estado de fe en todo el ciclo, y entonces puedes ir a vivir redargüimiento en fe. ¿Y qué ocurre en redargüimiento? La descripción aquí dice, redargüimiento me trae a libertad por arrepentimiento, perdón y limpieza. ¿Sí? Entonces puedes ver, la revelación me trajo a fe a decir, sí, sí quiero eso y sí te creo fiel y poderoso para hacerlo en mi vida. Y entonces te dispones a que lo cumpla y Dios se mueve a decir, bueno, vamos a empezar el trabajo, necesitas permitirme limpiar estas cosas en tu vida. Eso es el redargüimiento. Y cuando aceptas vivir el redargüimiento en fe, confiesas eso que Él te da, se lo entregas, recibes perdón y recibes limpieza. Y entonces, en base a eso, bienvenida Elizabeth, estamos en la página 9. Gracias. En base a esa limpieza, ahora puedes, ya perdonado, ya limpio, en fe, en la fe que te fue dada en revelación y que permanece siendo, impartida a tu vida por el Espíritu Santo, puedes ahora vivir corrección en fe. ¿Y qué hace corrección? Pues corrección renueva tu entendimiento y te hace comprender quién eres como nueva criatura y por qué es que ya eres compatible con Dios, y va a destruir conceptos humanos, erróneos, y hacerte ahora, darte claridad en que tú ya eres esta nueva criatura. Cuando vives corrección me regenera haciéndome compatible con la naturaleza divina, cuando aceptas que ya eres compatible con Dios, entonces en ese estado, ¿se dan cuenta? Permanece la fe, pero en ese estado, ya sabiéndome compatible, y puedo entrar a participar de la naturaleza divina. Y esto es la instrucción en justicia. Instrucción en justicia, dice la definición aquí, me adiestra a vivir siendo uno con Dios eternamente. ¿Sí? Entonces, en estas declaraciones podemos ver cómo se cumple la promesa. Podemos ver cómo tiene Dios diseñado el que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y podemos entender la importancia de vivir estas cosas y que en verdad haya este resultado en cada operación. Que el resultado de revelación sea fe, y no una fe vana, confusa, mucho menos generada humanamente, sino la certeza de lo que espero y la convicción de lo que aún no veo. ¿Sí? Para luego ir a redargüimiento, en esa convicción, en esa certeza, a vivir la limpieza y la libertad que necesito para luego ir a corrección y allí vivir la renovación de mi entendimiento. Date cuenta que tu entendimiento no es renovado hasta que no llegas a corrección. Revelación te abre los ojos a algo que no has visto antes y te invita a vivirlo, pero todavía te encuentras del otro lado del puente, ¿sí?
Entonces, por eso es la certeza de lo que espero. ¿Qué espero? Lo que está al otro lado del puente. Ser uno con Dios. Y entonces, cuando vivo redargüimiento y corrección, puedo entrar a la vivencia divina, que es la instrucción en justicia. Esto lo vamos a estar entendiendo más y más y más claramente, pero quería que pudiéramos ver este cuadro. Abajo de las gráficas está la escritura de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya hemos tomado en la guía anterior bastante tiempo en entender el contexto. Ahora vamos a entrar a entender revelación. ¿De acuerdo? No sé si antes de entrar a la próxima página alguien quiera comentar sobre este cuadro y lo que esté escuchando en su corazón al respecto. Nadie quiere comentar. Bueno. A mí me Adelante. parece que es un cuadro muy importante porque da la panorámica de las 4 operaciones Bonita. y ahora sí que los objetivos de cada una de ellas. Gracias, Marco. Sí, es muy importante tener claridad en los objetivos específicos para no estar dispersos, ¿no? En cuanto a de qué se trata. ¿De qué se trata revelación? Si quieres saber si has recibido revelación correctamente, pregúntate, ¿estoy viviendo en fe? Una expectativa de fe de que mi Padre va a cumplir esto que me mostró en mi vida. Sí, si no estás allí, entonces todavía no sabemos vivir revelación correctamente. Sí, y obviamente esto es muy diferente de cuando Dios nos mostraba algo con el fin de traernos a fe y nosotros nos lo recibíamos como esclavos, ¿no? Y empezábamos a tratar de echarle ganas para hacer aquello que nos había mostrado. Y pues obviamente eso, aunque te hayas tardado años tratando y le hayas echado todos los kilos, como decimos, pues resultamos fracasados en ese intento. Y eso ya para todos los que estamos reunidos aquí, ya no hay que convencernos de que eso puede suceder, eso ya lo vivimos, eso ya lo sabemos. Entonces, con mucho más cuidado y atención necesitamos aprender a vivir cada una de estas operaciones correctamente. ¿Puedo comentar algo, mi hermano? Por favor. Dios es muy claro en su palabra. En el libro de Romanos, creo que es Romanos 4, 16, creo, donde dice: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, antes de que uno quiere que le enseñe, que le muestre, que le revele, tiene uno que entrar a ese proceso de creerle a Dios lo que Él me dice, lo que Él ha hablado de mí, lo que Él me ha enseñado, lo que me ha mostrado. Obviamente con la convicción de que es poderoso para cumplirme, que es poderoso para sacarme de la situación que estoy enfrentando. Pero antes de esa revelación, sí, efectivamente hay un candado ahí que dice: si te acercas a mí me tienes que creer.
Si no me crees, pues casi dice, no venga, porque no te voy a creer yo a ti. Porque pues para que él realmente me enseñe, tengo que creerle que es poderoso. Amén, mi hermano. Perdón por la interrupción. No, no es interrupción, esto es de lo que se trata en las sesiones, es que cada uno aportemos lo que es puesto en nuestro corazón. En la escritura que mencionas está en Hebreos 11:6. Y lo importante de esa escritura es entender o saber que si alguien puede ver el estado de nuestro corazón, si está en fe o no está en fe, pues es Dios, porque todas las cosas están abiertas y desnudas ante sus ojos. Pero al mismo tiempo Él está clarísimo en que el único que nos puede dar fe es Él. Sí, que la fe es un don que Él nos da y que nos lo entrega cuando le escuchamos en nuestro corazón. Pero fíjense qué importante. ¿Has tenido la experiencia de que oyes algo y al mismo tiempo ves algo? O sea, oyes y buscas verlo, ¿no? Oyes un ruido y ¿qué fue? ¿Cierto? Entonces, tu espíritu tiene estas capacidades también de escuchar, de oír, de hablar, etc. Y cuando Dios habla a tu espíritu, fíjense, cuando Él habla a tu espíritu, su palabra alumbra los ojos de tu entendimiento. ¿Se acuerdan del Salmo 119? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, sin revelación no hay luz y sin revelación tampoco hay fe. Revelación nos es dada para traernos a fe, pero una fe que ve lo invisible, lo que no se puede ver sin ella. Sí, porque alumbra. Pues vamos a entrar a ver todo esto y ahorita lo grandísimo aquí es que podamos ver y tener presente, este cuadro lo vamos a seguir viendo en cada guía de esta unidad, por lo menos. Pero yo te recomiendo que imprimas la hojita así en color como está y la tengas pegada por ahí. Que le permitas a Dios convencerte de que se trata de 4 operaciones y que cuando Él te ha revelado algo y tú le recibes esa palabra, entras a fe, que es creerle. Entonces creerle quiere decir que crees que lo vas a vivir, que vas a llegar a instrucción en justicia, que Él te va a llevar a la vivencia plena de eso que te está mostrando. Sí, y por lo tanto ya no recibimos revelación parcialmente, sino con la intención de llegar a la finalización. Jesús es el autor y consumador de la fe. Y la fe va a operar del 1 al 4, ¿sí? Cuando ya estás viviendo la vida en uno con Dios, pues allí ya no tienes que esperar que suceda, está sucediendo. Se ha consumado la fe. Pero mientras estás en el proceso de ser llevado allí, fe es lo que te sustenta. Y sin fe no pasa nada, nada divino. Pasan muchas cosas malas, pero nada divino. Muy bien, no sé si hay otro comentario. Gracias por ahí. Sí, yo quisiera hacer un comentario. Yo me estaba mostrando ahorita el drama de muchos creyentes bien intencionados, como fue mi caso, de querer ser buenos, de querer agradar a Dios en nuestras propias obras, a veces haciendo cosas pues muy
grandiosas, entre comillas, humanamente hablando, para querer agradar a Dios y pero sin revelación. O sea, es muy difícil que una persona que tiene el corazón podrida, aunque se sienta buena y justa, pueda agradar a Dios, ¿no? Y entonces estaba yo percibiendo el drama de muchos creyentes que están viviendo esto y queriendo hacer grandes obras para Dios, cuando pues Dios no quiere nuestras obras, ¿no? Quiere las de Él. Entonces es un drama que sin revelación no se podría solucionar. Así es. Gracias. Así es, así es. Ven el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo, está alumbrando. Pero eso, ¿a qué nos lleva? Porque si nos quedamos nada más viendo, pero no entramos al puente, ¿sí? para ser llevados a la vivencia divina, entonces la revelación no cumplió su propósito. Y a eso se refiere el Espíritu Santo en Santiago cuando dice: la fe sin obras es muerta. Jesús, cada vez que ve y como creíste te sea hecho. Entonces Él da la palabra que compromete a Dios a actuar, pero la persona tiene que ir. Levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Bueno, ahí está el poder para que el paralítico siempre se levante, pero tiene que elegir levantarse. Si a Pedro le dice ven, y Pedro ahora tiene que elegir salirse de la barca y ir, ¿sí? Y esto es lo que fe hace. Fe nos impulsa y nos sustenta en la vivencia que nos va a llevar al cumplimiento de la promesa de Dios. Y por lo tanto, allí no caben mis esfuerzos y nada de eso. Es absurdo. Y eso corrompe el proceso divino, porque cuando yo empiezo a tratar de lograr, ¿qué fe está operando allí? ¿Sí? Te das cuenta que ese tratar de hacer por tu cuenta es una expresión de total incredulidad, no de credulidad, sino es de incredulidad. Lo tengo que hacer yo, porque si no lo hago yo, Dios no lo va a hacer. Eso es terrible, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar? Yo, Cris. Adelante. Esa revelación que recibimos de parte del Espíritu Santo a nuestro espíritu, esa revelación la recibimos no en nuestros raciocinios, sino en nuestro espíritu. Esa fe está en nuestro espíritu y es como vamos a ser impulsados. O sea, ni yo misma me voy a dar cuenta cuando, bueno, esa fe ya está ahí instalada, ¿no? Porque no está en mi raciocinio, sino que Dios me la dio a mi espíritu. Y es como actuamos, porque, lo digo porque a mí me ha pasado en ocasiones que yo lo hago ya así, sin pensarlo, y estoy creyéndole a mi Padre, pero porque Él ya puso esa fe en mi espíritu, y como decías, mi espíritu tiene ojos, o sea, Él también recibe ahí, ¿no? Recibe esa luz, esa revelación. Y como decías, ya no es en nuestros esfuerzos, ya no es porque yo me quiera esforzar, sino que eso ya va a salir de mí porque ya está ahí de mí, ya está ahí en mí, instalado. Bueno, eso quería yo decirles que pues ahora lo estoy entendiendo, como a veces no comprendes cómo tienes ya esa seguridad y en ocasiones que no la tienes porque no has recibido esa revelación en esa área o en esa parte que tenía yo que
mi papá va a venir a dármela, a lo mejor en el momento no la sé, no la siento, pero mi papá va a venir a darme esa revelación junto con la fe. Entonces, es impresionante, bueno, entenderlo de esta manera, que no es en mi raciocinio, que es en mi espíritu, y que lo voy a sentir y no lo voy a pensar, porque entonces ya sería mis fuerzas y mi humanidad. Bueno, eso quería comentarles. Gracias, Helen. Gracias, muy, muy importante. Podemos entender con lo que está compartiendo Helen cómo estamos siendo traídos a la vida en el espíritu. ¿Sí? Desde tu espíritu, con Dios en tu espíritu, y todo lo demás va a ser consecuencia de eso. Lo que ocurre en tu alma, lo que ocurre en tu cuerpo, va a ser una consecuencia de la vida en el espíritu. Entonces, maravilloso. ¿Alguien más va a comentar? Quiero comentar lo siguiente. Esto impactó mi vida en la semana pasada, en la sesión pasada donde se leía la introducción. Hay una expresión ahí en el escrito que dice que el convencimiento del conocimiento de Dios o de las verdades de Dios solo ocurren en nuestra vida cuando son comprobadas por Él mismo. Eso me impactó y ha estado revoloteando ahí en mi cabeza, ¿no? Y llego a la conclusión de que toda verdad de Dios converge en eso, que si no soy convencido plenamente de que tengo que conocer su verdad a través de la comprobación que Él mismo me haga, pues estoy varado, ¿no? Pero qué bueno que el Padre ha provisto estos 4 aspectos de su palabra para traernos a esa verdad total. Es lo que puedo comentar. Gracias, Félix. Qué hermoso es saber cómo ya no estar varados, ¿no? y que ni siquiera somos responsables de llevarnos a lo que sigue o de esforzarnos por arrastrarnos a lograr, sino sencillamente aprender a recibir, permitirle al Espíritu Santo hacer su trabajo y Él, con mucha eficiencia, facilidad y perfección, va a cumplir su propósito. Entonces, estamos bien. Estamos bien. Muy bien, pues tengan presentes estas 4 cosas. Vamos a la página 10. Vamos a entrar al primer segmento o parte de la guía, parte 1. Y recuerden que vamos a ver 3 cosas en este capítulo. ¿Qué es revelación? ¿Para qué me es dada revelación? Y cómo vivo correctamente revelación. Entonces, vamos a empezar aquí en la página 10. La página, ¿se acuerdan que hablamos de iconos? Que la introducción tenía un dibujito de ilustrando un terreno y una pala que está abriendo el terreno. Revelación tiene el icono de ese terreno abierto y una mano sembrando, poniendo semilla en esa cavidad. Y entonces esto es lo que vamos a hacer ahora, es recibir la semilla de la palabra que nos va a traer a la vivencia divina. Efesios 1:17 es donde empezamos con esta semilla y dice que el Padre de Gloria me da espíritu de sabiduría, fíjense bien, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de mi entendimiento.
sea, la acción es alumbrar los ojos de mi entendimiento. Eso es lo que produce, pero lo que me está dando es espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí vamos a trabajar un poquito con el Espíritu Santo en recibir esto. ¿Sí? En recibir esto. ¿Por qué mi Padre quiere darme espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él? Bueno, espíritu es como cuando me dio el espíritu de su Hijo para que yo pueda llamarle papá. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que nuestro espíritu está hecho para ser uno con Dios, para recibir todo lo que Dios es y ser uno con Dios. Y ahora, ¿cómo se da Dios a mí? Por su espíritu. Él es Dios, es espíritu. Entonces, ¿dónde se va a dar a mí? En mi espíritu. Y cuando Dios me da espíritu de sabiduría, ¿qué es eso? Pues es saber. Espíritu de saber qué. ¿Quién es Él? ¿Cómo? Cuando usa la palabra conocimiento, está hablando de vivencia. Recuerden que en el lenguaje divino conocimiento es por vivencia, no es por información o conocimiento teórico, intelectual, sino es conocimiento vivencial. Así que podemos entonces empezar a comprender por qué Jesús dijo en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Dicho sinónimamente, que te vivan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pues para poder vivir a Dios, conocer a Dios, es provisto el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Sí? Y otra escritura que les puede ayudar a ampliar esto es 1 Corintios capítulo 2. No vamos a extendernos mucho porque en esa parte, pero sí rápidamente ver en 1 Corintios 2 un par de versículos. El primer versículo es importante porque Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, ¿sí? Porque me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí? ¿De qué es capaz Dios? Pues si vives el poder de Dios, empiezas a conocer a Dios. ¿De acuerdo? Entonces se pueden dar cuenta que aquí hay una acción muy importante que Pablo ha aprendido y es a desechar y a no accesar la sabiduría humana. Y eso por supuesto que incluye la sabiduría humana de la Escritura. O sea, lo que hemos aprendido
con nuestro propio esfuerzo y capacidad intelectual de la Biblia, pero que no nos ha sido enseñado vivencialmente por el Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo a un lado. La siguiente parte del capítulo entra a hablar sobre esta sabiduría que nos está siendo dada. Y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Detente ahí un momento. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 8, 28 y 29? Que a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Y en Juan 17 Jesús dice, la gloria que me diste desde el principio también yo se las he dado a ellos. Bueno, ¿cómo se va a cumplir esa palabra en tu vida y en la mía? Cuando recibas la sabiduría divina, ¿sí? Porque Dios la predestinó antes de los siglos para tu gloria. Entonces, en cumplimiento a ese propósito eterno de Dios, de glorificar a sus hijos, se nos está dando espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate muy bien que este regalo no es para que conozcas lo que a ti se te antoje, sino es en el conocimiento de Él. ¿Sí? Elizabeth, adelante. Perdón. Y se recibe así como recibí la adopción, o sea, como he estado aprendiendo a recibir, se recibe igual. Tomar la decisión de que quiero recibir. Exactamente. Y Él se encarga de los más. Gracias, Padre, por darme espíritu de sabiduría y de revelación en conocerte. Lo recibo. ¿Qué sigue? Pues ya no puedo seguir viéndome como una persona ignorante, incapaz, ¿verdad? Porque ahora tengo espíritu de sabiduría y de revelación. Y entonces, escuchen algo más aquí en 1 Corintios 2. Dice que esta sabiduría oculta que Dios predestinó, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora escuchen. Pero Dios nos las reveló a nosotros, esas cosas, por medio de su sabiduría, porque el Espíritu, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido, ahí está el recibir, el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, sin recibir el espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de Dios, no vas a saber. Recuerden que hemos hecho este ensayo, este ejercicio muchas veces. Leer una escritura y luego entender qué pasa, cuál es el opuesto. ¿Qué pasa si no tengo el espíritu de sabiduría y revelación? Pues no voy a conocer lo que Dios me ha dado. No voy a entender nada. Voy a quedarme en el estado que dice más abajito aquí. El versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas a nosotros se nos ha dado y tenemos la mente de Cristo. Entonces, esto es lo que está ocurriendo aquí. ¿Sí? Esto no es una cosa ligera. Esto va a transformar para siempre quién somos cada uno. Y fíjense lo hermoso que aquí establece que esto es para cada hijo, sin diferencia y sin requisitos previos de, bueno, tienes que traer tu diploma y tu bachillerato y tu doctorado y tu... No. De hecho, si hay un requisito es tienes que dejar todo eso, hacerte como niño, ya lo vimos en el capítulo anterior, porque si no te haces como niño no puedes entrar a esto. Muy bien. Entonces, se recibe y es un momento bueno hacerlo ahora, porque es algo sencillísimo el decir gracias y entrar a fe y verte ahora equipado o equipada por el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios para ser como Jesús es. ¿Sí? Por eso aquí donde acabamos de leer dice, a nosotros se nos ha dado o tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Puedes darte cuenta cómo en toda la obra de Dios Él te equipara, te hace igual a Jesús. Nunca inferior, siempre igual a. Y tiene que haber un momento en nuestra vida con Abba en el que nos caiga el peso, no el 20. Y le creamos, ¿sí? Y nos conectemos a su propósito eterno y estemos de acuerdo en que Él cumpla eso en nosotros, se nos quite eso de, pero ¿cómo? Es que yo no, es que eso es demasiado, es que para empezar a pensar como hijos y decir, Padre, gracias. Adelante. Uno de los graves problemas por el que hemos transitado, y bueno, hablo de mí, por el que he transitado, con todo lo que Dios me ha enseñado, me ha mostrado, me ha revelado, he escuchado, es el problema de inferioridad en el que transito.
¿A qué me refiero? Que cuando Dios me dice, tú tienes la mente de Cristo, me dice, ¿yo la mente de Cristo? O sea, ¿cómo? Si mira cómo ando, mira cómo pienso, mira qué hago, mira qué... Ese es un grave problema porque no le estoy creyendo a Dios y no estoy recibiendo realmente lo que Dios me está mostrando. O sea, estás capacitado para recibir, estás preparado para recibir. No recibes porque no quieres, porque sigues pensando como humano, no como mi hijo. Y ahí es donde vivimos realmente atorados y por eso no hay avance en mi vida, porque ahí he patinado y he caído varias veces y lo hermoso de todo esto es que a donde estés, en el momento que el Espíritu Santo te muestra y lo aceptas, en ese momento sales de ahí. Eso sí es maravilloso. En ese momento Dios te cambia ahora sí, del terreno donde estaba uno patinando y te saca al camino vivo otra vez. Y la verdad es hermoso creerle a Dios, es poderoso porque son procesos eternos en mi vida. No es temporal, no es Entonces, pues gracias. Gracias a Dios por mostrarnos todo esto. Se dan cuenta que al entrar a ser hechos hijos, la provisión es abundante y rebasa toda imaginación, toda capacidad de imaginación humana. O sea, Dios no dijo, ay, te voy a ir dejando ver algunas cositas. No. Te voy a dar espíritu de sabiduría y de revelación para que me conozcas absolutamente. Por eso dice aquí en 1 Corintios 2, que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es eso? Su plenitud. Entonces, ¿cuánto nos es negado? Nada. Y para ir al todo, tenemos que ser equipados con un espíritu capaz de ir a todo, capaz de vivir la plenitud de Dios. Y ese es el espíritu de hijo que ahora nos es dado. Ahora, recuerden que si no lo recibo en fe, o sea, una fe viva, una fe activa, entonces no participo. Ese es el gobierno de mi nueva existencia. Y estamos aquí viendo una demostración maravillosa de lo que vimos en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan que hay un lugar en la guía donde vimos esta declaración? Que todo lo que Dios es, todo lo relacionado a mi adopción, está dado, está provisto, comprometido. Todo ya está preparado. Por eso aquí dice cosas que Dios preparó de antemano para los que le aman. Bueno, qué hermoso, ¿no? Empezar a verlo. Espérate, es que Él preparó y esto es lo que va a destruir esa identidad a la que te refieres, Manrique, ¿no? Porque lo que hacemos es vernos adentro y decir, ¿pero con qué? ¿Sí? Pero lo que va a ser renovado en nuestro entendimiento es ya no ir allí, ya no vernos vacíos, sino ir a nuestro Padre y decir, Padre, ¿qué has provisto para que yo viva esto? Bueno, para que vivas revelación, tienes que tener espíritu de revelación. Porque si no, ¿cómo? El Espíritu Santo te da revelación y tú ¿con qué lo recibes? Adelante. Perdón. Entonces, mi espíritu, yo ya recibí la adopción, ¿verdad?
Pero ahora estoy descubriendo que todo esto que estaba provisto para mí, pues es o sea, es mucho, ¿no? Es esa vida abundante que yo no, de la que no tenía idea que tenía tantas partes, vaya, y conforme me sea revelado, por ejemplo, permítame que estoy todavía recibiendo, ok, entonces conforme, como un rompecabezas, o sea, a mi espíritu le van a hacer falta partes o sea, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, y así conforme él vaya queriendo darse a mí. Hemos dicho antes que si hubiera alguna manera en que el momento en que recibes a Jesús pudieras recibir todo lo que nos ha sido dado, pues sería fabuloso, porque en ese momento vendrías a la plenitud de Dios. Pero así no funciona, porque es un proceso consciente, ¿sí? Si no hay conciencia, no hay avance. Y por eso es que es un proceso participativo, en el que somos traídos. Este es el propósito de este cuadro que vimos aquí en la página 9 de las 4 operaciones, porque te muestra la manera en que nos es entregado todo lo que nos ha sido dado. Sí, tiene que ser presentado. Mira, esto es para ti. Esto es Jesús, es así, y esto entonces es para ti. Y ahí surge todo nuestro, pero ¿cómo? Y que esto y aquello. ¿Se acuerdan de María? Pero ¿cómo será eso? Si yo ni casada soy una chamaquita. ¿De qué me estás hablando? Y el ángel le dice, bueno, ¿quieres saber cómo? Aquí está cómo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra y vas a concebir a un bebé que va a ser hijo de Dios. Y entonces María tiene que decir, ¿qué hago con eso? ¿Acepto o no? Entonces ella dice, hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Y acepta vivir lo que Dios le está proponiendo. ¿Sí? Bueno, así es nuestro Padre. Entonces, cuando nos trae a revelación, nos dice, mira, tu vida de aquí en adelante va a ser una vida en revelación. Ya llegó el momento que lo entiendas, pero quiero que veas mi provisión para que vivas revelación. No nada más te di el espíritu de adopción, ahora te voy a dar espíritu de sabiduría y de revelación para que me conozcas, me vivas. Y como el conocimiento es vivencial, prácticamente estoy diciendo para que puedas ser uno conmigo. Entonces, la idea que tienes del rompecabezas o del ensamble que se va armando, ¿sí? Y eso es, en otras palabras de la Escritura, es cuando dice que Cristo tiene que ser formado en nosotros, parte por parte, verdad por verdad, ¿sí? Y a nosotros no debemos de sentirnos así rebasados por esto, sino aprender las cosas sencillas. Hay 3 cosas finalmente que tenemos que aprender a hacer nosotros. 3, nada más 3. Fíjense, recibir lo que Dios ya preparó para mí. Aprender a recibir. Número 2, permitir. Porque el Espíritu de sabiduría y revelación viene a hacer un trabajo con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, puedes recibir el Espíritu, pero luego contristar al Espíritu. O sea, resistirlo, no permitirle hacer su trabajo.
Entonces tienes que aprender a recibir, porque si no recibes no tienes, no aceptas que eso opere en tu vida. Luego permitir que Dios haga su trabajo en tu vida. Y si haces esas dos cosas, la tercera es disfrutar. Y disfrutar habla de fruto, ¿no? Disfrutar, o sea, gozarte en el producto de lo que Dios ha hecho en tu vida. Esas son tus tres ocupaciones como hijo o hija de Dios. Porque aun cuando se trata de que Abba te invita a que Él se manifieste contigo hablándole a una persona, tú no lo vas a hacer. Tú vas a recibir su palabra, permitir que Él la hable y disfrutar el resultado. O sea, nada cambia, ¿me entiendes? Es un entendimiento que Dios me ha permitido comprender y me encanta porque lo hace muy sencillo, ¿no? Cuando enfrento algo ya no es, ¿y ahora qué hago? Sino es, Padre, ¿qué vas a hacer? O sea, eso es para mí, aquí estoy para recibir lo que tienes tú planeado. Porque esto, a mí, yo ya me acostumbré que no me toca saber lo que sigue. Si eso, así no funciona la cosa. Dios no me informa de lo que tiene planeado el día de hoy y cómo lo va a hacer y todo eso. Eso no es mi departamento. Mi departamento es disponerme a vivir siendo guiado. Jesús dijo, el que nace del Espíritu es como el viento que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y eso a mí me confundía un montón al principio. Entonces, ¿qué? Voy a estar peor que ahora. Ahorita estoy todo confundido, pero más o menos creo que llevo un rumbo. Y ahora aquí dice que no voy a saber ni para dónde. Pues como que está peor, pero es más bonito porque el día lo ha preparado tu Padre para ti. ¿Sí? Y si aprendes a vivirlo en fe, entonces lo que Él preparó se va a cumplir, se va a manifestar y Él te va a decir, esto es lo que tengo preparado para esto, y esto sigue, y esto sigue. Se dan cuenta que estamos siendo equipados de una manera maravillosa. Adelante. Yes. De una manera muy sencilla, práctica, estoy recibiendo del Espíritu Santo la comprobación de la provisión de nuestro Padre, ¿no? De todos los recursos con los que nos dota para poder ser formados a la imagen de Jesús. Esto trae a mi mente, pues, un evento que al principio yo lo tomé así muy, bueno, la carne quiso salir, ¿no? Se trata de un líder de esos que les gusta hacerlo ellos todos, porque si no lo hacen ellos, nada está bien, ¿no? Y entonces era una actividad donde él no hizo asignaciones, pero lo rebasó el problema de la organización, ¿no? Estaba metido en todas las cosas. Entonces yo llego un poquito, pues no llegué tarde, pero sí llegué tarde para él, porque necesitaba ayuda. Entonces cuando yo llegué me sorprendió que de manera así muy tosca me dice, ahí está eso, a ver cómo le haces para instalarlo allá. Y se trataba de unos globos enormes que había que instalar en el techo. Y pues me quedé sorprendido porque pues ni conocía el lugar, ni tenía las herramientas. Y yo dije, pues, sí, mi reacción momentánea fue pues refutarle, ¿no? su propuesta. Pero me quedé tranquilo, iba yo con unos invitados y ya estaba por comenzar la actividad y ese ornamento no estaba puesto. Y incluso una familia de la congregación ahí me dijo, hermano,
no lo haga usted. Quizá viendo mi debilidad física, ¿no? Dijo, si se sube usted ahí está muy alto y se puede caer. Afortunadamente, gracias a papá, había un muchacho acompañándome y dijo, yo lo hago, pastor. Y sí, pues, consiguieron una escalera y se pusieron a hacer eso, ¿no? Y con esto mi padre me enseña que él no es como los humanos, que nos deja desprovisto, ¿no? Que no nos da las herramientas y que no nos exige, sino que él nos provee todo para lograr su propósito en nuestra vida. Y esto que estamos mirando aquí, pues es la provisión de papá para poder llegar a ser como Jesús, para el cumplimiento de su propósito eterno. Gracias. Y gracias a Dios por iTransform, ¿no? Gracias a Dios. Aleluya. Sí. Adelante, Manrique. Gracias, Félix. El Espíritu me llevaba por todo lo que nos ha venido enseñando y mostrando y revelando, me llevaba a la escritura de Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo camine en ellas. O sea, ya está mi día, ya está cómo voy a enfrentar mi día. Solamente tengo que caminar realmente siendo guiado por el Espíritu. Amén. Gracias, Manrique. Sí. ¿Cuántos días no hemos sabido recibir, permitir y disfrutar lo que Dios tiene preparado? Y qué asombrosa es su paciencia y su fidelidad, que Él renueva su misericordia cada día y Él cada día empieza de nuevo. Y empieza de nuevo. Y nunca nos va a salir con que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que Dios me dijera, Cristóbal, ¿sabes lo que es haber preparado 50 años, cada día cosas que quería vivir contigo y de ellas aquí está la estadística, no llevas ni el 1% vivido? ¡Qué vergüenza! Ese no es mi papá. Sino él hoy está gozoso de que yo le crea, que yo empiece, porque para él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Si él no lleva prisa en esto. Pero lo que sí es que lo que él hace es eterno y es perfecto, es incorruptible, y por eso su obra en nosotros es así, es como lo que estamos viendo en este día. Es una obra majestuosa, es algo del tamaño de Dios. ¿Sí? Así que es importantísimo para cada uno de nosotros recibir el espíritu que nos está siendo dado, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, y de ahí en adelante, una vez que sabes, lo he recibido, ahora Padre, y miren, no somos instruidos a orar al espíritu de adopción, a orar al espíritu de sabiduría, o sea, no. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice claramente 1 de Juan 1. Entonces, Padre, gracias por darme espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. De aquí en adelante, enséñame a vivir la operación de ese espíritu en mi corazón. Es como el espíritu de adopción que me hace capaz de llamar a Dios papá.
mi papá. Entonces, cuando le digo a Dios, papá, Abba, mi Abba, el espíritu de adopción está trabajando en mi espíritu, ¿sí? Y el Espíritu Santo, Romanos 8:16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo ahora tiene con quién comunicarse, porque en mi espíritu está el espíritu de adopción que clama Abba Padre. Ahora el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios lo recibo, y de aquí en adelante ahora ya tengo cómo vivir siendo alumbrado. ¿Se dan cuenta? Ya me es dado el Espíritu que es divino y que se va a encargar de aquí en adelante de recibir todo lo que el Espíritu Santo me dé para que mi espíritu pueda funcionar en revelación. Porque este es un estado natural de un hijo de Dios. Toda tu vida es por revelación, en todo, siempre, no es de vez en cuando. Y aquí cabe meter esto, recibir esto, que entendamos la diferencia entre el Antiguo Testamento y cuando los escritores fueron invitados a recibir la revelación de lo que Dios decía por profecía, por sueños, por las diferentes maneras en las que la escritura fue conjuntada en el Antiguo Testamento, a la revelación que nos es dada a nosotros. Para ellos fue eventual. Y lo puedes ver en algunos de los libros. El Espíritu de Jehová descendió sobre Ezequiel y profetizó, y el Espíritu dijo, haz esto y aquello, y esas cosas fueron escritas. Y luego el Espíritu se fue, porque fue sobre, no en, no podía estar en Ezequiel, solo podía venir sobre él para ciertas acciones divinas, temporalmente, eventualmente, y ya. Pero cuando el Espíritu del Señor no estaba sobre Ezequiel o sobre Samuel o sobre Daniel, estaban ciegos, no sabían ni papa. ¿Sí? Entonces, a nosotros se nos tiene que quitar ese concepto completamente para entendernos en esta provisión como personas provistas de vista espiritual constante, eterna. Pero no autónoma. Yo no voy a ver lo que yo quiera cuando yo quiera. Voy a ser guiado en todo y siempre, si estoy dispuesto, y entonces en esa guianza soy alumbrado. Y esto es aprender a ver divinamente. Muy bien. Así que recibimos el espíritu de revelación, y con el espíritu de revelación y de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Abba, vamos ahora a procesar el resto de esta guía. Va a ser mucho más fácil, ¿no? Dice el párrafo siguiente, dice, mi nueva existencia es imposible sin revelación. Quiero
invitarte a que consideres esa declaración. Y si todavía no estás en fe al respecto, bueno, abre tu corazón, deja que el Espíritu Santo te traiga a entender por qué esto es verdad. Mi nueva existencia es imposible sin revelación. Y empieza a explicar, dice, sin revelación mi espíritu estaría completamente ciego a todo lo que Abba ha hecho, provisto y comprometido para que yo sea adoptado y transformado en su Hijo. Esa sería la condición de mi espíritu. Sin revelación, ciego, completamente en tinieblas. Entonces podemos aquí entender que revelación es un estado de luz y la ausencia de revelación es un estado de tinieblas. ¿Sí? Continúa diciendo, la ceguera espiritual es parte integral de la condición humana. Ningún ser humano tiene la capacidad de ver o de entrar al dominio divino, ni tampoco a la existencia de la realidad divina, a menos que nazca de nuevo. Y estas son palabras de Jesús en Juan capítulo 3, versos 5 y 6, donde Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Y nadie va a entrar ciego. ¿Sí? Nadie va a entrar ciego. Entonces, por esa razón, Jesús vino al mundo como luz para solucionar el problema de la ceguera espiritual del ser humano. Estamos ya entendiendo qué es revelación, pero lo estamos haciendo con el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Y porque ya tengo ese espíritu, ya no estoy ciego, ¿sí? Y puedo entonces ver la diferencia entre mi existencia ahorita, aunque todavía no sepa ver bien o participar correctamente de todo lo que es revelación, ya tengo esta enorme ventaja y diferencia a la condición anterior, donde era ciego y completamente ciego. Eso ya no es parte de nuestras vidas. Si hemos recibido a Jesús, se nos da luz. Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. El que tiene al Hijo tiene la vida y por lo tanto la luz, porque Jesús es la luz. Entonces, entendiendo que toda la raza humana está en tinieblas, y no unas tinieblas externas, ¿se dan cuenta? Sino son las tinieblas internas, la ceguera interna. Jesús viene como luz. Juan capítulo 1, verso 5 al 1, verso 1, 1 al 5 y luego el verso 9, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida, ¿qué era? La luz de los hombres. Ahora fíjense algo importantísimo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, el resultado es irremediable. La luz gana.
No hay tinieblas capaces de oscurecerla. Y eso nos debe dar una enorme confianza. ¿Sí? Porque la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía o vino a este mundo. Entonces, la venida de Jesús cambia las opciones de la existencia de cada persona. Y en Mateo 4:16 cita una profecía del Antiguo Testamento y dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. En Isaías 60 dice: levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Y la gloria del Señor resplandece sobre ti. Recuerda que el verbo es la palabra activa, vivificante de Dios, y Jesús es esa palabra, y esa palabra es luz. Y otra vez, Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que Jesús es la palabra que es la luz, el Espíritu Santo es el que te va a mostrar a Jesús. Y se te ha dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios para que sepas lo que se te ha concedido, lo veas y entres a vivirlo. Por eso alumbra tus pasos, alumbra tu camino para que camines, para que entres, para que cruces el puente y te vayas a la vivencia que como a hijo o hija te corresponde. Y la página termina diciendo: no vivo más en ceguera espiritual. No más. ¿Quién quiere comentar? Yo puedo comentar que desde que empezamos a escuchar eso de que en el mundo soy como Jesús es, a mí me hizo ruido, ¿no? Y realmente dije, o sea, entendía que no debía ser así, pero como decía el hermano, o sea, sí volteaba a ver y decía, no, o sea, no, pues no sé. Pero no me cargaba ni me sentía culpable ni nada, sino decía, pero para allá voy, ¿no? Y y quiero, o sea, creo, lo recibo así, que esto es parte de lo que mi papá, del plan de mi papá, o sea, que hoy me trae a fe para ver que es cierto, o sea, que en este mundo soy como Jesús es. Entonces, es lo que estoy recibiendo. Maravilloso, ¿no? No te cerraste a recibir lo que te estaba dando en aquellos días, pero hoy se arma más esa verdad y puedes ver el por qué Dios habla de esa manera, y Él lo hace en base a lo que te ha dado, en base a lo que Él ha preparado para que seas como Jesús es.
te ha dado ahora espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento suyo. Entonces, así como Él es luz, tú ahora en uno con Él vas a manifestar esa luz, vas a ser luz juntamente con Él. Porque tu existencia es en luz. Primera de Juan capítulo 1 habla muy poderosamente de eso, ¿no? Si andamos en luz, como Él está en luz, y tantas otras partes de la Escritura, hemos pasado de muerte a vida, de luz a tinieblas, de tinieblas a luz. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Así que todo corrobora esto que hoy se nos está entregando. Y también hay otro aspecto de esto muy importante que tener presente, es que la persona que no ha recibido a Jesús está en tinieblas, en su espíritu. Y eso nos debe automáticamente llevar a respetar esa condición y no estar duro y dale nosotros tratando de convencer a nadie, sino permitir que Abba le hable sus palabras, porque en esas palabras va la luz. ¿Sí? Y si Dios le habla es porque Él sabe que esa persona está lista para recibir, porque Él no desperdicia su palabra. No la habla en vano. ¿Algún otro comentario? Es hermoso recibirlo, porque mucho de lo que hoy Dios nos ha hablado, lo que nos ha enseñado, revelado, mucho de todo eso ya lo hemos escuchado, lo sabíamos. Sin embargo, bueno, en mi caso ya lo sabía, para no generalizar, pero me faltaba recibir la provisión que Dios me dio para que yo pueda vivir su vida, para manifestar realmente su vida. Estoy provisto y lo sabía, pero a lo mejor no encontraba el cómo vivir lo que ya sabía, lo que Dios ya me hablaba. Y bueno, hoy me queda claro que tengo que partir de la revelación que Dios me está haciendo. Y que esa revelación me va a llevar al proceso de poder disfrutar lo que ya tengo, que es a Dios en mi vida. Porque es, para mí, hace años, ya no es en este tiempo, pero hace tiempo para mí era una contradicción saber que Dios estaba en mi vida y ver mi vida pues muy distante de lo que había en mi ser. Y bueno, Dios me ha llevado en ese proceso de enseñanza y de mostrarme que Él vino a mi vida precisamente porque sabe y conoce perfectamente todo lo que hay en mí y quiere ser transformado, necesita ser transformado, necesita ser regenerado. Y bueno, ese proceso hoy entiendo que con el espíritu de conocimiento y de sabiduría que hoy recibo,
Pues tengo con qué. Amén. Qué hermoso, ¿no? Hermosa la obra de Dios. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Con qué nos vamos el día de hoy? Adelante. Sí. Alguien dijo que las tinieblas no existen, sino que son la ausencia de la luz. Y en ese sentido, pues si lo aplicamos al hecho de que Dios es luz para todo, ¿no? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero luego como que revierte eso y nos dice a nosotros que nosotros somos la luz de este mundo. Y entiendo ahora que lo que él quiso decir es que si yo estoy como luz en ustedes, ustedes pueden alumbrar a este mundo de tinieblas y hacer ausentes esas tinieblas. Ahora, mencionabas algo, Cris, muy importante que nos ocurre, yo creo que a todos, ¿no? Cuando queremos compartir el Evangelio, la palabra, y hay resistencia de parte de la gente. No todos están abiertos a escuchar siquiera, menos a recibir. Y los argumentos están ahí en ellos. Y vienen las palabras de Jesús a mi mente cuando dice que muchos no quieren venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas, ¿verdad? No quiero tomarlo eso como un argumento para aceptar pues que no hay resultado en cuanto al mensaje que estamos dando, ¿no? No es un escapismo, pero quisiera ver más claro respecto a eso, porque como dirigentes de un grupo enfrentamos mucho eso, ¿no? De hecho, acabo yo acabo de dejar de frecuentar a una familia donde la señora ella dice, proclama que es católica hasta los huesos y que ella nunca va a dejar a sus santitos, pero le gusta que uno vaya y le comparta, pero le digo a papá, oye, ¿qué caso tiene que yo esté gastando mis palabras ahí, mi tiempo y dinero, esfuerzo? Tengo 3 meses con ella ahí y no veo ningún cambio. Ella insiste en seguir practicando su idolatría, y aunque yo no me he metido con eso, ¿no? Pero le hablo las palabras de Dios y ella dice, no, sí, brother, yo acepto todo eso, yo lo creo. Pero se molesta mucho cuando uno le mete el cuchillo por el lado de la idolatría, ¿no? Y tiene hasta San Antonio de cabeza ahí, según ella, para sus propósitos, ¿no? Sus deseos, sus peticiones. Y pues ahí es donde quisiera yo comprender mejor a Jesús cuando dijo esas palabras. No quieren venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas. ¿Qué nos pudieras comentar tú, Cris? Yo creo que eso me va a ayudar mucho. Jesús enfrentó la realidad de la condición humana y por eso hay muchos pasajes donde dice, por ejemplo, que él no se confiaba de ninguno porque él sabía lo que hay en el hombre, ¿no? Entonces, de entrada, todo ser humano pues es por naturaleza enemigo de Dios. Tiene una naturaleza enemiga de Dios. Y
compatible con idolatría, compatible con todas las cosas que son la naturaleza humana. Pero Dios ama a cada humano, al grado de dar a su Hijo y de tener preparada la adopción para cada persona. Entonces, el asunto es cómo tiene Dios, que conoce el corazón y la existencia y todo lo que una persona es, qué palabras, qué situaciones, cómo lo va a traer Él al conocimiento de la verdad. Porque debido a que todos heredamos la naturaleza humana y que Jesús ya pagó el pecado de todos, entonces la condenación ya no es por pecado como era en el antiguo pacto, sino que ahora la condenación es por rechazo, un rechazo consciente de Jesús. ¿Sí? Y eso está en Juan capítulo 3, donde Jesús dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que es donde tú te estás refiriendo. Ok, entonces, ¿qué nos toca a nosotros entender de eso? Pues nos toca nunca asumir ni presumir que sepamos el corazón de una persona. Sí, porque por eso es hermoso lo que hemos visto ahí. La sabiduría, el espíritu de sabiduría y de revelación que nos ha sido dado es en el conocimiento de Dios. No se nos ha dado espíritu de adivinación y de otras cosas para que les andemos viendo el corazón a todo el mundo. Abba ve el corazón. Y hay algo que se llama... Ni el don de sospechan. Ni el don de sospecha, ni ninguno de esos. Entonces, nunca debemos asumir que conocemos el corazón de nadie, sino aquello que el Padre nos muestre. Y hasta allí. Pero lo que sí podemos saber sin temor a equivocarnos es que Dios ama a esa persona. Y que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que nos da el privilegio de participar con Él en comunicarle a esa persona su amor, su misericordia, su paciencia, y al mismo tiempo a nosotros nos enseña a participar de la vida eterna. ¿Sí? Entonces, cuando en lo que tú nos has contado, cuando tú dices, llevo 3 meses hablándole las palabras de Dios y no veo fruto, lo importante es cuántas de esas palabras Dios se las ha dicho a ella. Y si se las ha dicho y Él te sigue guiando a seguir yendo, su paciencia de Él es ilimitada y Él tiene cosas importantes para tu vida como su hijo en el proceso, ¿no? O Él te va a indicar, ya cumpliste la parte que yo quería que vivieras conmigo en la vida de esta persona, y Él va a seguir tratando con esa persona. Entonces, el chiste es ser guiados y no esperar resultados de lo que nosotros hablamos, sino saber que nuestras palabras estorban y las que Dios pone en nuestro corazón y entregamos fielmente, Él vela sobre su palabra para ponerla por obra. Y ya. Y otro aspecto sobre esto mismo es, porque cuando entramos a esta vida entendemos que el que hace la obra es Dios y nos invita a participar con Él de sus obras, ¿no? Y el invitar a una persona a la adopción es obra de Dios en esa persona. Él está haciendo la invitación y nosotros participamos con Él. Entonces, finalmente, lo que es importantísimo aquí
es que entendamos que Dios no condiciona a la persona con que deje sus ídolos y cambie de iglesia y haga esto y aquello para que él adopte. Cosa que en el esquema evangélico, cristiano, etcétera, sí le ponemos esas condiciones a las personas. Dios no. ¿Por qué? Porque lo que nuestro Padre sabe es que si la persona le recibe y empieza a conocerle aquí adentro, nace de nuevo, se le va a caer la idolatría, se le va a caer todo lo demás. O sea, hay demasiada idolatría en personas que se llaman cristianas. No tienen ídolos de X religión, pero sí tienen otro montón de ídolos de otra manera. Entonces, Dios no se hace de la vista gorda de esas cosas. Él no está ocupado en que la persona cambie las cosas externas primero, sino que le permitan a Él amarles por dentro, comprobarse a ellos, y conforme esa realidad de Dios empieza a cundir en su conciencia, pues se hace innecesario lo demás. ¿Sí? Y a veces Dios nos lleva a vivir este proceso con personas así para enseñarnos a nosotros esa manera de traerlos a la adopción, ¿no? Entonces, eso es lo que me es dado para comentar al respecto, Félix, y qué bueno que tú lo hayas traído a la mesa. Gracias, hermano. Bueno, pues nos vamos cargados hoy sí de mucho poder de Dios que Él quiere operar en nuestras vidas, y vamos a darle gracias por esta sesión, por lo que cada uno hemos recibido y seguiremos recibiendo. Y a mí siempre me asombra, ¿no? Hoy fuimos guiados a una escritura que resulta en una vivencia que va a cambiar para siempre cómo nos hemos visto y todo eso, así que maravilloso. Quiero invitar a Silvia a dar gracias para cerrar esta sesión. Amado Abba, en esta hora te damos gracias, Señor, por esa hermosa misericordia, por esa hermosa paciencia, por tu amor, porque tú te has dado a nosotros. Te damos gracias por ser nuestro papá, por ser ese papá fiel, responsable y misericordioso, Señor. Gracias por cada palabra, por estos puntos, Señor, que nos hablaste en este día. Sea usted, el Señor, obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues bendiciones, hermanos. Nos vemos la semana próxima.